El miedo aparece en las sombras de nuestra vida, muchas veces sin avisar, silencioso, pero lo suficientemente fuerte como para paralizarnos. Todos nosotros, de alguna forma, ya lo hemos sentido. Puede ser pequeño, como una inquietud ante una situación incierta, o inmenso, como un monstruo que parece consumir nuestras fuerzas, diciéndonos que no somos capaces de avanzar. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Te has preguntado por qué el miedo se instala en tu corazón, incluso cuando sabes que Dios está a tu lado? La Biblia, en toda su sabiduría, revela algo sorprendente sobre el miedo. En lugar de ser una fuerza a ser temida o evitada a toda costa, nos enseña que el miedo puede ser una invitación a una transformación profunda. El miedo, cuando se entiende a la luz de la fe, no es una debilidad irreparable, sino un camino que nos conduce a un encuentro con Dios. No viene para destruirnos, sino para revelarnos la fuerza que existe dentro de nosotros, una fuerza que proviene de algo más grande que nosotros mismos. En este video, exploraremos lo que las Escrituras dicen sobre el miedo y la valentía, cómo estas dos emociones están entrelazadas y cómo, en el proceso de fe, podemos descubrir que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la confianza en Dios a pesar de él. ¿Estás dispuesto a mirar al miedo no como un enemigo, sino como un maestro? Un maestro que nos enseña sobre nuestras debilidades, pero también sobre la grandeza de la gracia de Dios. A lo largo de este video, nos sumergiremos en las lecciones que la Biblia tiene para ofrecernos sobre cómo el miedo puede ser transformado en valentía, no por nuestra propia fuerza, sino por la confianza que depositamos en el Señor. Y mientras avanzamos juntos, quiero que recuerdes algo muy importante. El miedo no es algo que debamos rechazar, sino algo que debemos confrontar con la fuerza que proviene de Dios. Puede ser un maestro, y cuando aceptamos este desafío, nuestra vida espiritual se expande. El miedo entonces se convierte en un espacio donde la gracia divina puede hacer milagros. Sé que el viaje del miedo a la valentía no es fácil, pero sabe que, con la fe en Cristo, es un viaje que transforma. Entonces, comencemos a caminar por este camino, juntos, a la luz de la sabiduría bíblica. El miedo, a menudo, es como una sombra que se cierne sobre nuestra vida. No nos toca físicamente, pero sus efectos son profundos. Se instala en nuestros corazones, sutilmente, y comienza a controlar nuestras acciones. Un miedo pequeño puede transformarse en una gran parálisis, haciéndonos cuestionar nuestras decisiones, nuestras capacidades e incluso nuestro futuro. ¿Alguna vez has sentido el peso de una sombra que parecía seguirte sin importar a dónde fueras? En el ámbito espiritual, el miedo puede ser un bloqueo invisible que nos impide caminar por la fe. Nace de la duda de que si hacemos algo, no seremos capaces. La duda de que, si enfrentamos lo desconocido, quizás no tengamos fuerzas suficientes para lidiar con lo que vendrá. Y sin embargo, el Señor nos llama a caminar por la fe, no por el miedo. El miedo, cuando no se trata con la confianza en Dios, crea un muro invisible entre nosotros y la plena confianza en su poder. Moisés, en Éxodo 4, es un ejemplo claro de esta lucha interna. Cuando Dios lo llamó para liberar a los israelitas de la esclavitud, Moisés sintió el peso del miedo. Se vio ante una tarea imposible, un hombre simple, sin poder ni influencia, ante el faraón, el gobernante más poderoso de la tierra. Dudó de sí mismo, cuestionó su capacidad e incluso trató de huir de la misión. El miedo a su propia debilidad fue tan grande que pidió a Dios que escogiera a otra persona. Pero Dios no lo dejó solo. Incluso ante su duda, Dios le mostró que su debilidad sería el canal para su grandeza. ¿Quién hizo la boca del hombre?, le dijo el Señor a Moisés. Éxodo 4:11.
Fue el propio Dios quien lo llamó, y sería Él quien lo capacitaría. El miedo de Moisés, al ser puesto en las manos de Dios, se transformó en un punto de contacto con la fuerza divina. El miedo nos impide ver que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino de Dios. El ego nos dice que debemos ser autosuficientes, que debemos controlar todo. Pero la fe nos enseña que es en nuestra debilidad donde Dios se revela. Él no nos llama porque somos fuertes, sino porque Él es fuerte. Y, al reconocer nuestra dependencia de Él, el miedo comienza a perder su poder. En este momento, te invito a reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida el miedo ha sido una sombra? ¿Te ha paralizado en tus pasos? Tal vez sientas miedo de tomar decisiones importantes, de avanzar en una nueva etapa de la vida o de enfrentar un desafío que parece más grande de lo que puedes soportar. Pero recuerda, es en el momento en que reconoces tu debilidad y te entregas a la fuerza de Dios que comienza la transformación. La cuestión no es si el miedo va a aparecer, siempre estará presente como una sombra. La pregunta es, ¿permitirás que controle tus acciones o dejarás que la luz de Dios disipe esa sombra, revelando la fuerza que viene de Él? El miedo, cuando es confrontado por la fe, se convierte en el punto de partida para un viaje de crecimiento espiritual. Como Moisés, tú también eres invitado a dar el primer paso, no con la fuerza que tienes, sino con la confianza en el Dios que está contigo. Él te dará el coraje para enfrentar cualquier desafío, porque es Él quien va adelante. El miedo ya no puede ser una sombra que te impide avanzar, sino una invitación para descubrir la presencia de Dios a tu lado. A menudo pensamos que ser valiente es no sentir miedo. La sociedad muchas veces nos muestra héroes que enfrentan desafíos sin dudar, como si la verdadera valentía fuera la ausencia de cualquier sentimiento de inseguridad. Sin embargo, la Biblia nos revela una verdad contraintuitiva. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar, incluso cuando el miedo está presente. La verdadera valentía cristiana no es el tipo de valentía que dice, no tengo miedo. La verdadera valentía dice, tengo miedo, pero aún así voy adelante, porque Dios está conmigo. John Stott, un gran teólogo cristiano, afirma, el valor no es vivir sin miedo, sino la disposición de caminar con Dios incluso cuando tenemos miedo. Esto es lo que nos enseña la fe cristiana. La valentía no es la confianza en nuestra propia fuerza, sino en nuestra disposición de avanzar con Dios, incluso cuando los vientos del miedo soplan en nuestra cara. Vemos esta verdad claramente en uno de los momentos más desafiantes en la vida de los discípulos de Jesús. En Mateo 14, Jesús caminaba sobre las aguas, yendo a encontrar a los discípulos que estaban en el barco. Cuando lo vieron, se aterraron pensando que era un fantasma. El miedo se apoderó de ellos, pero Jesús, con su voz calma y firme, les dijo, «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro, sin embargo, hizo algo que muchos de nosotros temeríamos hacer. Respondió al convite de Jesús y, en medio del miedo, tuvo el valor de salir del barco y caminar sobre las aguas. No estaba sin miedo, pero la confianza en Jesús fue mayor que su inseguridad. Fue valiente no porque no sintió miedo, sino porque tuvo la disposición de confiar en Cristo y actuar a pesar de Él. Sin embargo, algo interesante sucedió. Cuando Pedro comenzó a mirar al viento y a las olas, en lugar de mirar a Jesús, empezó a hundirse. Esto nos enseña que el miedo puede paralizarnos cuando ponemos nuestros ojos en las circunstancias que nos rodean, en lugar de mirar a Cristo, quien es nuestra verdadera fuerza. La valentía cristiana, por lo tanto, no es vivir sin miedo, sino actuar con confianza en Dios, incluso cuando sentimos miedo.
La verdadera valentía no es una fuerza que nace de nosotros, sino una disposición a confiar en que Dios está con nosotros y que Él nos sostendrá, incluso en las aguas turbulentas. Esto nos desafía a cuestionar: ¿dónde has mirado? ¿Te has fijado en las dificultades, en los vientos de la vida, o has fijado tus ojos en Cristo, quien es nuestra fuerza y valentía? Recuerda, la valentía cristiana es la disposición de seguir a Cristo, incluso cuando el miedo intenta hacernos retroceder. A veces, la mayor prueba de valentía es dar un paso hacia lo desconocido, incluso cuando el miedo está presente. No se trata de una confianza ciega en nuestra propia capacidad, sino de un paso de fe hacia la confianza en el poder de Dios. Y, al igual que Pedro, podemos descubrir que al mantener nuestros ojos fijos en Cristo, el miedo pierde su fuerza y la valentía se revela en nuestra vida. El miedo tiene una habilidad única de distorsionar nuestra percepción. Nos hace mirar las circunstancias que nos rodean y olvidar mirar al Dios que está por encima de todas las cosas. Cuando nos dejamos consumir por el miedo, nuestros ojos se fijan en los problemas, las dificultades, las aguas agitadas de la vida. Y cuando esto sucede, el miedo toma control de nosotros, creciendo en proporción a lo que vemos. Las dificultades, que podrían ser enfrentadas con confianza, se convierten en gigantes insuperables. Sin embargo, la Biblia nos enseña una lección profunda. El miedo nace de nuestra tendencia a mirar las circunstancias en lugar de mirar a Dios. Cuando nos enfocamos en las dificultades, es fácil creer que estamos solos. El viento parece más fuerte, las aguas más profundas y nuestro aliento más corto. Pero cuando nuestros ojos se vuelven hacia Dios, la perspectiva cambia. Dios no es impotente ante las dificultades. Él es soberano sobre todas las cosas, y Él tiene el poder de sustentarnos, no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Jesús, al hablar con Pedro mientras caminaba sobre las aguas, nos da una lección importante sobre dónde debemos fijar nuestros ojos. En Mateo 14, 29, 30, vemos que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando quitó los ojos de Jesús y miró al viento, el miedo se apoderó de él y lo impidió continuar. Aquí está la clave. Pedro no se hundió porque el viento era fuerte, sino porque se distrajo con la fuerza del viento y olvidó mirar a Jesús, quien tenía el poder de sostenerlo. Cuando los vientos de la vida son fuertes, el miedo comienza a surgir, y nuestra visión se limita a lo que está frente a nosotros. El miedo nos hace mirar las circunstancias, no a Dios, que está por encima de todas ellas. Sin embargo, el convite que Dios nos hace es mirar a Él, no a lo que nos rodea. El Salmo 121, por ejemplo, nos recuerda que mis ojos miran a los montes. ¿De dónde me vendrá el socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, 1-2. Cuando fijamos nuestros ojos en Dios, las circunstancias no pierden su importancia, pero su capacidad de afectarnos disminuye. Dios nos llama a mirarlo a Él como nuestra fuente de socorro, nuestra fuerza, nuestra seguridad. El miedo, cuando no se confronta con la fe, crea una visión distorsionada de la realidad. Hace que las dificultades se vuelvan insuperables y nos hace olvidar que tenemos un Dios que puede transformar cualquier situación. Dios no promete que no habrá tormentas, pero promete estar con nosotros en medio de ellas. El verdadero desafío de la fe es aprender a mirar a Dios, no al viento, no a las olas, sino a aquel que tiene el control de todo. Entonces, cuando el miedo comience a surgir, pregúntate a ti mismo, ¿dónde están mis ojos ahora?
¿Estás mirando las dificultades o estás mirando al Señor que puede calmar el mar? Cuando fijamos nuestros ojos en Dios, Él nos da la fuerza para caminar, incluso sobre aguas agitadas. Y lo más importante, Él nos enseña a ver las circunstancias de la vida no como gigantes insuperables, sino como oportunidades para ver su fidelidad y poder en acción. Al final, el miedo siempre intentará hacernos mirar lo que está alrededor de nosotros. Pero la fe nos llama a mirar lo que está por encima de nosotros, a aquel que, con una palabra, puede calmar las tormentas de la vida. Si hoy estás luchando con el miedo, recuerda, mira a Dios y encontrarás el coraje para continuar, no importa cuán fuertes sean los vientos o grandes las olas. El miedo es una emoción profundamente humana. Surge de una sensación de impotencia, de no saber lo que el futuro nos depara. Nos paraliza, nos hace dudar, nos impide actuar. Pero cuando entregamos ese miedo a Dios, algo extraordinario sucede. Deja de ser una fuerza que nos limita y pasa a ser el terreno donde la fe puede crecer. El temor, que inicialmente nos quita el valor, puede ser transformado por la fe en una acción de confianza en Dios, llevándonos a un lugar de coraje que jamás imaginamos posible. La conversión del miedo en fe no es un proceso instantáneo. No se trata de simplemente quitar el miedo de dentro de nosotros, sino de permitir que Dios transforme esa emoción, quitándole su fuerza de parálisis y colocándola como un instrumento de crecimiento espiritual. Es como si al dar a Dios nuestro miedo, Él tomara ese sentimiento y lo usara para enseñarnos a confiar más profundamente en su providencia y en su poder. Un ejemplo claro de esta transformación se puede encontrar en la oración del rey Ezequías, cuando enfrentó la amenaza de Sennacherib, rey de Asiria, quien quería destruir Jerusalén. En 2 Reyes 19, Ezequías se vio ante un enemigo inmensamente más fuerte. El miedo podría fácilmente haberlo tomado, pero en lugar de eso, hizo algo poderoso. Oró. No permitió que el miedo lo paralizara. No huyó. Al contrario, Ezequías llevó su miedo directamente a la presencia de Dios. Se postró, clamó al Señor y pidió su intervención. Señor, escucha mi oración. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras de Sennacherib que envió para insultar al Dios vivo. Reyes 19:16. Esta oración no era una oración de desesperanza, sino una oración que traía el miedo a la presencia de Dios para ser transformado. Y como resultado, Dios respondió, enviando un ángel para derrotar al ejército de Sennacherib, haciendo que el miedo a la derrota se transformara en un testimonio de victoria divina. Este ejemplo de Ezequías nos enseña una lección preciosa. El miedo, cuando se lleva a Dios en oración, no es una debilidad, sino una oportunidad de ver la acción de Dios en nuestras vidas. El temor no tiene que ser un obstáculo que nos impide avanzar, sino que puede ser un catalizador para una experiencia más profunda de fe. Y al hacer esto, nos volvemos más fuertes, más confiados en Dios y más capaces de lidiar con las adversidades de la vida. Transformar el miedo en acción de fe no significa que el miedo desaparezca por completo. La fe cristiana no nos promete una vida sin miedo, pero nos enseña a vivir con el miedo, a actuar a pesar de él, porque sabemos que Dios está con nosotros. La fe no elimina los desafíos, pero nos da el coraje para enfrentarlos con la certeza de que, con Dios, todo es posible. El miedo se transforma en acción cuando, en lugar de ser un punto de parálisis, se convierte en un punto de partida para confiar en Dios y actuar conforme a su voluntad. ¿Tienes un miedo que te está impidiendo dar un paso en tu vida? Tal vez sea el miedo a fracasar, a ser rechazado, a no ser suficiente. Lleva ese miedo ante Dios. En lugar de permitir que te controle, entrégalo a Él.
Pídele a Dios el coraje de dar un paso de fe, aunque el miedo esté presente. El miedo no tiene que definir tu vida. Cuando entregas tu temor a Dios, Él puede transformarlo en un testimonio de fe, demostrando a ti mismo y a los demás que incluso en las situaciones más difíciles, la presencia de Dios es suficiente para sostenernos. El temor no es el fin de la historia. Puede ser el comienzo de un nuevo viaje de fe, de confianza en un Dios que transforma todo lo que toca, incluso nuestros mayores miedos. Al poner nuestra fe en Él, veremos cómo el miedo se disuelve, dando paso a la valentía que viene de Dios. El miedo muchas veces parece un terreno árido, un suelo rocoso donde nada puede crecer. Cuando el miedo invade nuestra vida, nos hace sentir como si estuviéramos frente a un campo estéril, donde las semillas de la confianza y la esperanza no pueden germinar. Pero la verdad revelada en las Escrituras nos dice algo sorprendente. Dentro de este terreno difícil, donde el miedo parece reinar, hay un tesoro escondido, un tesoro que Dios desea que encontremos, y que solo puede ser revelado cuando miramos al miedo no como un enemigo, sino como una oportunidad para experimentar su presencia de manera profunda y transformadora. Jesús nos habla sobre el tesoro escondido en Mateo 13:44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, que un hombre al encontrarlo lo esconde nuevamente y lleno de alegría, va, vende todo lo que tiene y compra ese campo. La idea de un tesoro escondido nos recuerda que muchas veces lo que más buscamos, la paz, la confianza, la valentía, está escondido dentro de nuestros mayores miedos. Necesitamos cavar profundo, enfrentar el miedo y confiar en Dios para revelar lo que Él tiene preparado para nosotros. Este tesoro no se encuentra en las superficies fáciles de la vida. Está enterrado bajo las capas de nuestras inseguridades, ansiedades y limitaciones. El miedo, cuando es aceptado y entregado a Dios, se convierte en un terreno donde la fe puede florecer, donde la valentía puede ser descubierta. Así como un tesoro está escondido en las profundidades de la tierra, nuestra fe, nuestra valentía y nuestra confianza en Dios están frecuentemente escondidas bajo el miedo. Para descubrirlas, debemos estar dispuestos a enfrentar lo que nos asusta, a mirar al miedo de frente y a creer que, al hacer esto, estamos permitiendo que Dios nos revele algo más profundo, algo precioso que solo Él puede darnos. En Cristo, el terreno rocoso del miedo se transforma. Donde antes parecía no haber vida, Él hace brotar un campo fértil. Él revela en nosotros un tesoro escondido de fe, valentía y confianza. El miedo, entonces, deja de ser un obstáculo que nos impide avanzar y pasa a ser el terreno donde el tesoro de la confianza en Dios es encontrado. Cuando cavamos profundo, cuando nos permitimos buscar a Dios en medio de la adversidad, encontramos la verdadera paz y el verdadero coraje que provienen del Señor. Y al igual que el hombre en la parábola de Jesús, al encontrar el tesoro, nos sentimos llamados a dar todo lo que tenemos para poseer este bien precioso. ¿Qué estás dispuesto a entregar para encontrar el tesoro escondido en tu miedo? Tal vez tengas que renunciar a tu autosuficiencia, al control que deseas tener sobre la vida, o a la idea de que necesitas estar siempre seguro y sin incertidumbres. Pero cuando entregas esto a Dios, Él revela el tesoro, una fe inquebrantable, una confianza que trasciende el miedo, una paz que no depende de las circunstancias. Dios no pide que enfrentemos nuestros miedos solos, nos invita a entregarlos a Él, para que Él pueda darnos algo mucho más precioso que cualquier seguridad humana. Él nos da su presencia, su poder y su paz, y al rendirnos a Él,
El miedo se convierte en el terreno donde el tesoro de la fe florece, donde la valentía es cultivada y donde, finalmente, encontramos el coraje que viene de la confianza plena en Dios. ¿Estás dispuesto a cavar en el terreno de tu miedo? ¿Estás listo para encontrar el tesoro que Dios ha preparado para ti? No tengas miedo de enfrentar lo que te asusta, porque, al hacerlo, te acercas al Dios que es capaz de transformar cualquier dificultad en una oportunidad para revelar su grandeza y su amor. El miedo, entonces, ya no será el fin, sino el comienzo de un nuevo viaje, donde descubrirás la verdadera valentía que proviene de la confianza en Dios. En muchos momentos de la vida, intentamos enfrentar el miedo por nuestra cuenta. Queremos controlar las situaciones, encontrar soluciones rápidas y protegernos de lo que nos asusta. Nos enseña a ser fuertes, a no mostrar debilidad, y muchas veces esto nos lleva a creer que podemos lidiar con el miedo solos. Pero, en realidad, el miedo nos revela algo profundamente importante: nuestra total dependencia de Dios. El miedo, cuando no se trata con la confianza en Dios, nos hace pensar que somos autosuficientes, que podemos resolverlo todo solos. Sin embargo, es en el momento en que reconocemos nuestras limitaciones cuando somos invitados a experimentar la verdadera fuerza, la fuerza de Dios que actúa en nuestra debilidad. El miedo nos enseña que, cuando nos sentimos impotentes, es exactamente ahí donde el poder de Dios se manifiesta. Él no espera que enfrentemos el miedo solos. Nos llama a depender de Él en cada paso del camino. El apóstol Pablo nos enseña esta lección con claridad en 2 Corintios 12:9, donde escribe: «Pero Él me dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, con gusto me gloriaré en mis debilidades, para que en mí habite el poder de Cristo». Lo que Pablo nos está diciendo es que en nuestras debilidades Dios se vuelve fuerte. Cuando miramos al miedo y lo entregamos a Dios, Él no nos abandona. Él nos fortalece. El miedo, en lugar de destruirnos, se convierte en el escenario donde el poder de Dios se vuelve más visible. Sin embargo, esta dependencia de Dios requiere humildad. Necesitamos ser humildes lo suficiente como para admitir que no tenemos control sobre todo, que en nuestras propias fuerzas somos débiles. El miedo muchas veces viene para recordarnos esto. Nos llama a admitir que no podemos enfrentar todos los desafíos solos, que necesitamos la ayuda de Dios. Y cuando llegamos a este punto, encontramos la verdadera paz. No es una paz que depende de nuestras habilidades, sino una paz que proviene de la confianza en un Dios que tiene el control sobre todas las cosas, incluso sobre nuestros miedos. La verdadera valentía, entonces, no es una fuerza humana o un coraje que nace de nosotros. La verdadera valentía es el coraje de reconocer nuestra debilidad y nuestra total dependencia de Dios. Cuando nos rendimos a Él, Él nos capacita para hacer lo imposible. La fe cristiana nos enseña que no somos llamados a ser fuertes por nuestra cuenta, sino a ser fuertes en la fuerza de Dios. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que reconociste tu dependencia de Dios? ¿Cuándo dejaste de intentar luchar solo contra el miedo y lo entregaste a Dios, confiando en que Él es quien te fortalecerá? El miedo, cuando se mira a través de los ojos de la fe, nos enseña que nuestra verdadera fuerza viene de Dios y no de nosotros mismos. En lugar de luchar contra el miedo con nuestras propias fuerzas, podemos entregarlo a Dios y permitir que Él nos transforme. Él no va a simplemente quitar el miedo, sino que nos dará el coraje para enfrentarlo. Nos mostrará que, en nuestra debilidad, Él es fuerte. Y al reconocer esto,
el miedo pierde su poder sobre nosotros, convirtiéndose no en una prisión, sino en un camino hacia la dependencia total de Dios. El miedo es una oportunidad para recordarnos que no somos autosuficientes, sino que dependemos completamente de Dios. Y al hacer esto, Dios se revela más plenamente en nuestras vidas. Él nos capacita, nos fortalece y, a través de nuestra dependencia, nos da la verdadera valentía. Cuando el miedo nos invade, tiene una forma de hacernos sentir solos. Susurra en nuestros corazones que somos los únicos que enfrentan estas luchas, que nadie más puede entender lo que estamos pasando. El miedo nos aísla, nos hace creer que debemos lidiar con todo por nuestra cuenta. Sin embargo, la verdad que encontramos en las Escrituras y en la vida cristiana es que aunque podamos enfrentar el miedo en momentos de soledad, Dios nunca nos llamó a hacer este viaje solos. Nos dio su iglesia, la comunidad cristiana, para que podamos caminar juntos, apoyándonos unos a otros, especialmente en los momentos en que el miedo parece ser abrumador. En Hechos 4:31 vemos un ejemplo poderoso de la unión de la comunidad cristiana frente al miedo. Después de Pentecostés, los apóstoles enfrentaban una oposición creciente y el miedo a la persecución se extendía entre los primeros cristianos. Pero, en lugar de retirarse al aislamiento, se reunieron en oración y buscaron fuerza juntos. La Escritura dice: después de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban valientemente la palabra de Dios. Aquí vemos algo profundo. El miedo no se superó por el esfuerzo individual, sino por la fuerza colectiva de la comunidad unida en oración. No estaban solos. Cuando un miembro de la comunidad tenía miedo, los demás estaban allí para orar, apoyar y recordarle la presencia de Dios. El Espíritu Santo los capacitó para enfrentar la adversidad, pero fue a través de la unión que encontraron el coraje para seguir adelante. Esto nos enseña una lección vital para nuestro camino de fe. La comunidad cristiana es un lugar donde podemos traer nuestros miedos y en lugar de ser juzgados, encontramos apoyo, comprensión y fuerza. La oración colectiva, el compartir experiencias y la presencia de los demás son formas poderosas en que Dios nos fortalece. La iglesia no es solo un lugar de adoración, sino una familia espiritual que nos ampara, nos anima y nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. Es fácil sentirse aislado cuando el miedo nos envuelve. El mundo muchas veces nos hace creer que la verdadera fuerza viene de enfrentar los desafíos por nuestra cuenta. Pero la verdad es que la verdadera fuerza viene de nuestra unión con el cuerpo de Cristo. Cuando estamos unidos, nuestras fuerzas se multiplican, nuestras oraciones se hacen más poderosas y nuestro coraje se vuelve colectivo. Tal vez estés pasando por un momento de miedo y dificultad y te sientas como si estuvieras solo en tu camino. Pero quiero recordarte, Dios no te ha dejado solo. Te dio su iglesia, una comunidad de hermanos y hermanas que están dispuestos a caminar contigo en la fe. No tengas vergüenza de buscar apoyo, de pedir oración, de compartir tus preocupaciones. Cuando lo hacemos, no solo estamos pidiendo ayuda, sino también permitiendo que Dios trabaje a través de los demás para darnos coraje, fuerza y fe renovada. El miedo disminuye cuando estamos en comunidad. Cuando oramos unos por otros, cuando compartimos nuestras luchas, la carga se divide y juntos, como cuerpo de Cristo, nos volvemos más fuertes. El miedo no tiene poder sobre aquellos que se unen en la presencia de Dios y caminan lado a lado en fe. La comunidad cristiana es un regalo divino. No te cierres cuando el miedo surja, sino busca a aquellos que caminan contigo en la fe.
Juntos podemos enfrentar cualquier adversidad, sabiendo que en Cristo el poder del miedo es roto y el coraje divino fluye en nuestras vidas. Conclusión: la transformación del temor en valentía es un proceso continuo. A lo largo de nuestro camino de fe, aprendemos que el miedo no es algo que simplemente desaparece. Es una parte de la experiencia humana, una emoción que, de vez en cuando, se presenta en nuestras vidas. Pero más importante que esto, es darnos cuenta de que el miedo no tiene que ser el final de nuestra historia. De hecho, puede ser el punto de partida para una transformación poderosa. Un viaje donde, al entregar nuestros temores a Dios, podemos ser moldeados a su imagen, volviéndonos más valientes, más fuertes y más dependientes de Él. El temor es de alguna manera un dolor espiritual. Revela nuestra falta de confianza en Dios, el miedo a fracasar, el temor de que no somos suficientes para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Pero, como hemos visto en las Escrituras, Dios no ve el miedo como un obstáculo, sino como una oportunidad. Él transforma nuestras debilidades en fortaleza. Nos enseña, a través de nuestros miedos, a depender más de Él, a confiar más en su providencia y a someternos a su voluntad, incluso cuando el camino que tenemos por delante parece incierto. C.S. Lewis, en su profunda sabiduría, afirma: solo cuando superamos el miedo de Dios, comenzamos a entender cuán grande es nuestro Dios. Esto nos recuerda que el miedo, cuando no se supera, puede mantenernos en un lugar de inmadurez espiritual. Cuando nos rendimos a Dios y aceptamos su soberanía sobre nuestras vidas, podemos ver cuán grande Él es, y el miedo pierde su dominio sobre nosotros. De hecho, se convierte en una herramienta para acercarnos más a Dios, para ayudarnos a entender su grandeza y su poder. Y hay un ejemplo que nos deja claro lo que significa enfrentar el miedo con valentía. El mismo Jesús en el jardín de Getsemaní. Incluso ante el sufrimiento inminente, el peso de la cruz que Él estaba a punto de cargar, Jesús no se negó. Sintió el miedo, sí, pero su valentía no vino de la ausencia de miedo, sino de la rendición al Padre. Jesús, en su humanidad, enfrentó el miedo de manera plena, pero su valentía se manifestó en la total confianza y sumisión a la voluntad de Dios. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús no negó el miedo, sino que lo transformó en una rendición confiable y total al Padre. Esa es la verdadera valentía. No es la ausencia de miedo, sino el coraje de seguir la voluntad de Dios, incluso cuando nos lleva a lugares desconocidos, desafiantes y dolorosos. Y así, Él nos llama a seguir su ejemplo, confiar en Él, incluso en nuestros miedos, y permitir que Él transforme nuestra debilidad en fuerza. La transformación del miedo en valentía no es algo que suceda de inmediato, no es una solución mágica o instantánea. Es un proceso continuo, un proceso de crecimiento en fe y confianza. Cada vez que enfrentamos el miedo y lo entregamos a Dios, estamos participando en un proceso de transformación espiritual que nos hace más como Cristo. Y, al hacer esto, descubrimos que el miedo, que antes parecía inmenso e insuperable, ya no es lo que nos define. Lo que nos define es la confianza en el poder de Dios, que es más grande que cualquier miedo. Finalmente, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propio camino. El miedo, por más desafiante que sea, no es una carga que debas cargar solo. Dios está contigo y Él desea transformar tu miedo en valentía. Él quiere que vivas no en parálisis, sino en libertad, la libertad que proviene de confiar en su presencia y poder.
Al igual que Jesús, puedes vivir una vida de valentía, no porque no tengas miedo, sino porque caminas con Dios en cada uno de tus pasos. ¿Qué tal dar un paso ahora mismo? Cuando el miedo surja, no te retraigas. En lugar de eso, entrégalo a Dios, buscando en Él la fuerza que necesitas. Y recuerda, la valentía cristiana no es la ausencia de miedo, sino la confianza en un Dios que es más grande que todo lo que podamos temer. En su presencia, el miedo pierde su dominio y la verdadera valentía se revela en tu vida.